Los oficiales racistas usan al hombre como saco de boxeo pensando que sus acciones quedarán impunes, pero después de unos minutos la situación toma un giro inesperado y comienzan a pedir clemencia. Suscríbete, comparte este video y dinos en los comentarios desde donde lo estás viendo. La ciudad de Northwood se encuentra enclavada entre densos tramos ininterrumpidos de bosque, un lugar donde el tiempo parecía suspendido. La vida aquí seguía un ritmo tácito dictado por la tradición, el aislamiento y una corriente subyacente siempre presente de división. La gente en Northwood no era abiertamente hostil, no en la superficie, pero no necesitaban serlo. Los límites entre los que pertenecían y los que no estaban grabados en cada mirada, cada palabra que no se decía para alguien como Jason Carter, un extraño en todos los sentidos, la ciudad era poco más que una jaula. La cabaña de Jason estaba en el borde del bosque, lo suficientemente lejos del centro de la ciudad para brindarle algo de paz, pero lo suficientemente cerca para sentir el peso de su escrutinio. Había elegido la ubicación. Deliberadamente, un compromiso entre la soledad y la supervivencia. La cabaña en sí era modesta, una estructura de una habitación de madera desgastada con una lata. Techo que crujía bajo el peso del viento en su interior era espartano pero limpio, una cama empujada hacia una esquina, una pequeña mesa junto a la ventana y una estufa de leña que servía como el corazón de la casa. Las paredes no tenían fotografías, no motos. Jason había dejado atrás esos pedazos de su pasado hacía mucho tiempo. Esta mañana en particular estaba fría, el tipo de frescura en el aire que presagiaba la llegada del invierno. Jason se puso las botas y se puso la chaqueta preparándose para su rutina de caminata hacia el bosque para juntar leña. El bosque era su refugio, un lugar donde el ruido del mundo se desvanecía reemplazado por el susurro de las hojas y el llamado ocasional de un pájaro distante. Era aquí entre los imponentes pinos donde se sentía más en paz. Se colgó el hacha sobre su hombro y salió. La escarcha se aferraba al suelo en una fina capa brillante, crujiendo bajo sus botas mientras se abría paso entre los árboles. El dosel de arriba era denso filtrando la luz de la mañana. En pálidos patrones moteados que bailaban en el suelo del bosque siguió un camino familiar desgastado en la tierra por sus repetidos viajes. El aire era cortante llevando con él el aroma de pino y tierra. Jason, como el ritmo de cortar leña era físico, inmediato y requería justo el enfoque suficiente para calmar su mente inquieta, encontró un árbol adecuado que había caído en la última tormenta y comenzó su trabajo. El golpe del hacha mordiendo la madera resonó a través de los árboles, un sonido constante, deliberado. Mientras trabajaba sus pensamientos vagaron. Recordó un momento en que su vida había estado muy alejada de esta tranquila existencia. Años atrás Jason había sido un luchador profesional, una estrella en ascenso en el mundo de las artes marciales mixtas. Corazones, su nombre una vez había sido pronunciado con reverencia. Su combates celebrados por su poder crudo y precisión, pero esa vida había terminado abruptamente, destrozado por una tragedia que todavía lo perseguía. Lo había dejado todo atrás: la fama, la ambición, la ira, y buscó refugio en la oscuridad de Northwood. No se arrepentía de irse, no del todo, pero había momentos en que la espera de su aislamiento se sentía insoportable. En Northwood no era solo un extraño, era un objetivo. Las reglas tácitas de la ciudad sobre quién pertenecía y quién no se le hicieron dolorosamente claras en su primer día y no se habían suavizado con el tiempo. La gente no se molestaba en ocultar sus sospechas, su desdén. Jason mantuvo la cabeza gacha, habló solo cuando era necesario y evitó el conflicto. Era la única forma de sobrevivir. El sonido de un vehículo que se acercaba lo sacó de sus pensamientos. Enderezó la mano apretando instintivamente el mango del hacha. El camino que usó no era muy transitado y los visitantes a esta parte del bosque eran raros. Entrecerró los ojos entre los árboles y vio un coche de policía parado al borde del claro. La vista envió una punzada de inquietud por su columna vertebral. Dos oficiales salieron del auto. Sus uniformes eran rígidos contra los colores apagados del bosque. Jason los reconoció de inmediato. Oficial Harper y Oficial Wells. Su reputación los precedía. Un par conocido por sus tácticas de mano dura y su autoridad indiscutible en una ciudad como Northwood. Sus insignias eran escudos para los prejuicios. Su poder sin control. Jason no se movió cuando se acercaron. Sus botas crujiendo sobre el suelo cargado de escarcha. Harper, el más alto de los dos,
Tenía una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Wells lo siguió de cerca con la mano descansando casualmente sobre la funda de su arma por Carter y Harper arrastraron las palabras, su tono cargado de fingida amabilidad. Aquí afuera cortando leña. Jason asintió una vez manteniendo su expresión neutral al solo preparándose para el invierno. Harper intercambió una mirada con demasiado en lo profundo del bosque para leña. ¿Seguro que no estás invadiendo? Jason sostuvo su mirada apretando la mandíbula. Esto es tierra pública, ¿es así? Harper se acercó más entrecerrando los ojos. Mira, hemos tenido informes de alguien husmeando por aquí, tal vez metiéndose en cosas que no debería. Pensé que echaríamos un vistazo. Jason no respondió, sabía que no debía discutir. La tensión en el aire era palpable, un hilo frágil estirado tenso entre ellos. Harper lo rodeó lentamente inspeccionándolo como un depredador evaluando a su presa. Wells retrocedió en silencio pero vigilante, sus dedos tamborileando distraídamente contra la empuñadura de su arma. «Mente si echamos un vistazo a tu cabaña?» Harper preguntó, su tono ligero pero con un filo que no rompió ninguna negativa. Jason apretó los puños obligándose a mantener la calma. «Solo estoy aquí cortando leña, eso es todo». La sonrisa de Harper se desvaneció reemplazada por una mirada fría y dura que no era una pregunta. Jason encontró su mirada, su corazón latía con fuerza. En su pecho sabía a dónde se dirigía esto y no era bueno, pero también sabía que negarlo solo empeoraría las cosas. Dijo en voz baja. «Vamos». Los oficiales lo flanquearon mientras caminaban de regreso hacia la cabaña. El bosque, una vez un santuario, ahora se sentía opresivo. Sus sombras se profundizaban a medida que el sol se hundía en el cielo. La mente de Jason corrió tratando de anticipar su próximo movimiento. No tenía nada que ocultar, pero eso nunca les había importado a hombres como Harper y Wells. Cuando llegaron a la cabaña, Harper no perdió tiempo, abrió la puerta y entró, sus ojos escaneando el pequeño espacio con desdén calculado. Wells se quedó cerca de la puerta, su mano nunca dejó su funda. «Realmente acogedor», comentó Harper pateando la esquina de la alfombra. «No mucho para decorar». «¿Eres Jason?». No respondió, se quedó de pie en silencio, sus hombros tensos mientras Harper rebuscaba entre sus pertenencias con despreocupación casual. Después de unos minutos Harper se en lugar. «Parece que estás limpio», dijo, su tono casi decepcionado. «Pero no te pongas demasiado cómodo, te estaremos vigilando». Con eso los oficiales dejaron sus botas crujiendo sobre el suelo helado mientras regresaban al crucero. Jason se quedó de pie en la puerta mirándolos hasta que desaparecieron de la vista. Solo entonces se permitió exhalar su aliento empañando el aire frío. Sabía que este no era el final, nunca lo fue. Harper y Wells volverían y la próxima vez no se irían con las manos vacías. El pensamiento lo enfrió más que el viento cortante, pero lo dejó de lado por ahora. Todo lo que podía hacer era seguir avanzando. Jason se volvió hacia el bosque, el hacha todavía agarrada en su mano. El silencio lo envolvió una vez más, pero ya no era un consuelo, era una advertencia. El bosque se sentía diferente ahora. El refugio tranquilo en el que Jason había confiado durante tanto tiempo parecía cambiar a algo más oscuro, algo hostil. Después de que Harper y Wells se fueron, había tratado de volver a cortar leña con la esperanza de que el esfuerzo rítmico pudiera ponerlo a tierra, pero sus manos temblaban demasiado para mantener el hacha firme. Finalmente se rindió y se sentó en un tronco caído mirando a la distancia. La escarcha que había brillado antes ahora parecía fría y sin vida. Los pensamientos de Jason corrieron, lo sabía. El encuentro con los oficiales no había terminado. La sonrisa de Harper, la amenaza detrás, la presencia silenciosa de Wells, todo era un preludio. Volverían, pero ¿por qué Jason no podía comprender sus verdaderas intenciones? ¿Era solo su necesidad habitual de recordarle su lugar para humillarlo y reforzar su dominio, o era algo más peligroso? Miró hacia su cabaña, su estructura desgastada apenas era visible a través de los árboles, ahora parecía vulnerable, frágil contra el peso de lo que temía que viniera por primera vez en meses. Sintió verdaderamente expuesto. Cuando la luz de la tarde comenzó a desvanecerse, Jason decidió regresar, no podía quitarse. Sería un desastre. Error juntó los pocos troncos que había logrado cortar y los llevó hacia la cabaña. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. El silencio opresivo del bosque, roto solo por el crujido de sus botas en el suelo helado. Estaba a mitad de camino cuando lo escuchó, el rugido bajo de un motor. El sonido lo congeló en su lugar, su corazón latía en su pecho cuando se giró hacia él. Ruido era inconfundible, el crucero había regresado, maldijo en voz baja y rápidamente escondió los troncos. Cerca de un árbol el hacha todavía estaba en su mano y por un breve momento consideró correr, pero sabía que correr solo confirmaría lo que fuera la narrativa retorcida que Harper y Wells estaban inventando. El crucero rodó a la vista, sus faros cortando la penumbra. Jason pisó el camino obligándose a parecer tranquilo cuando el vehículo se detuvo a unos metros de distancia.
Las puertas se abrieron y ambos oficiales salieron. Esta vez no estaban sonriendo. Evening Carter, dijo Harper con voz más fría. Que antes miró el hacha en la mano de Jason y levantó una ceja. Todavía trabajando duro. Veo. Jason no respondió, bajó el hacha lentamente y la colocó en el suelo a sus pies. Su silencio pareció irritar a Harper, quien dio un paso más cerca. Aquí hay un pequeño problema. Harper continuó. Alguien informó haberte visto rondando por donde no deberías. Dijo que estabas actuando de manera sospechosa. La mandíbula de Jason se tensó. He estado aquí todo el día cortando leña. Harper inclinó la cabeza como si estuviera considerando la declaración y luego sonrió, pero no llegó a sus ojos. Bueno, vamos a necesitar que vengas con nosotros solo para aclarar las cosas. El pecho de Jason se apretó. No he hecho nada malo. No dije que lo hicieras. Harper respondió con un tono engañosamente tranquilo, pero necesitamos hacerte algunas preguntas. Será más fácil si cooperas. Jason miró entre los dos oficiales, su mente acelerada, sabía que esto no era una solicitud. La mano de Harper descansaba sobre su cintura. Era tensa. No tenían intención de dejarlo alejarse de mala gana. Jason asintió. Bien. La sonrisa de Harper se amplió. Buen hombre, vámonos. No lo esposaron, pero la implicación de su control fue clara cuando le hicieron señas para que lo siguiera. Las piernas de Jason se sentían pesadas mientras caminaba con dificultad hacia el crucero. Se subió al asiento trasero. La jaula de metal que lo separaba del frente, un duro recordatorio de su impotencia. El viaje fue corto, pero cada segundo se estiraba dolorosamente. La mente de Jason se agitó tratando de anticipar lo que le esperaba. El crucero se desvió de la carretera principal en dirección al bosque. Jason frunció el ceño. ¿Este no era el camino a la estación? ¿A dónde vamos?, preguntó, su voz firme a pesar de la inquietud creciendo en su pecho. Como dije, Harper respondió mirándolo por el espejo retrovisor. Solo necesito hacer algunas preguntas. Pensé que lo haríamos en algún lugar más tranquilo. El estómago de Jason cayó. Agarró el borde del asiento. Sus nudillos se pusieron blancos. No preguntó nada más. Estaba claro que no tenían intención de llevarlo a la estación. Esto era algo completamente diferente. El crucero finalmente se detuvo en un pequeño claro lejos de cualquier camino o sendero. Jason reconoció los árboles que se alzaban encima de sus cabezas. Sus ramas esqueléticas proyectaban largas sombras irregulares en la luz que se desvanecía. Harper y Wells salieron y Harper abrió la puerta trasera, haciendo un gesto para que Jason saliera. Salga, Carter, hablemos. Jason dudó un momento antes de obedecer. Sus botas crujieron en el suelo helado cuando entró en el claro. El frío en el aire era más agudo ahora y le mordía la piel a través de la chaqueta. Harper se apoyó en el crucero con los brazos cruzados mientras Wells daba vueltas detrás de Jason. Su presencia era una amenaza silenciosa. Sabes, Harper, comenzó su voz casi conversacional. Has estado muy callado desde que te mudaste aquí. Mantiene a la gente nerviosa sin saber lo que. La gente de aquí no me quiere cerca. No estoy tratando de causar problemas. Harper se rió entre dientes con un sonido bajo y sin humor. Sí, eso es lo que todos dicen. El problema tiene una forma de encontrar a personas como tú. Jason no respondió. Mantuvo los ojos en Harper. Sus músculos estaban tensos, listos para lo que viniera después. Harper se apartó del crucero y dio un paso más cerca. Su expresión se endureció. ¿Ves? Creo que estás escondiendo algo y creo que ya es hora de que averigüemos qué pasa antes. Jason no pudo responder. Wells se movió por detrás, agarrándolo de los brazos y retorciéndolos detrás de su espalda. Jason se tensó, resistiéndose instintivamente, pero Wells era fuerte y Harper ya estaba interviniendo para ayudarlo. Lo obligaron a tirarse al suelo. La tierra congelada se le clavaba en las rodillas. Deja de resistirte. Harper ladró, aunque Jason no se movía. Las palabras eran un pretexto, una justificación para lo que vino después. El primer puñetazo aterrizó con fuerza en las costillas de Jason, sacando el aire de sus pulmones. Wells lo siguió con un rodillazo en la espalda, obligándolo a caer más.
La visión de Jason se volvió borrosa mientras los golpes seguían llegando. Puños, rodillas, el tacón de una bota. No solo estaban tratando de lastimarlo, estaban tratando de romperlo. ¿Crees que eres duro? Harper se burló. Su voz era distante a través del zumbido en los oídos de Jason. Veremos qué tan duro eres después de esto. La mente de Jason se tambaleó en una tormenta de dolor, ira e impotencia. Trató de protegerse encogiéndose hacia adentro lo mejor que pudo, pero fue inútil. Lo tenían inmovilizado. Su cuerpo gritaba. Protesta mientras el asalto continuaba y de repente se detuvo. Jason parpadeó a través de la neblina de dolor, su respiración entrecortada y superficial. Harper y Wells retrocedieron riéndose entre ellos como si acabaran de terminar un juego. Jason intentó moverse pero sus extremidades se sentían pesadas e insensibles. Harper. La gente de aquí no me quiere cerca. No estoy tratando de causar problemas. Harper se rió entre dientes con un sonido bajo y sin humor. Sí, eso es lo que todos dicen. El problema tiene una forma de encontrar a personas como tú. Jason no respondió. Mantuvo los ojos en Harper. Sus músculos estaban tensos, listos para lo que viniera después. Harper se apartó del crucero y dio un paso más cerca. Su expresión se endureció. ¿Ves? Creo que estás escondiendo algo y creo que ya es hora de que averigüemos qué pasa antes. Jason no pudo responder. Wells se movió por detrás, agarrándolo de los brazos y retorciéndolos detrás de su espalda. Jason se tensó, resistiéndose instintivamente, pero Wells era fuerte y Harper ya estaba interviniendo para ayudarlo. Lo obligaron a tirarse al suelo. La tierra congelada se le clavaba en las rodillas. Deja de resistirte. Harper ladró, aunque Jason no se movía. Las palabras eran un pretexto, una justificación para lo que vino después. El primer puñetazo aterrizó con fuerza en las costillas de Jason, sacando el aire de sus pulmones. Wells lo siguió con un rodillazo en la espalda, obligándolo a caer más. La visión de Jason se volvió borrosa mientras los golpes seguían llegando. Puños, rodillas, el tacón de una bota. No solo estaban tratando de lastimarlo, estaban tratando de romperlo. ¿Crees que eres duro? Harper se burló. Su voz era distante a través del zumbido en los oídos de Jason. Veremos qué tan duro eres después de esto. La mente de Jason se tambaleó en una tormenta de dolor, ira e impotencia. Trató de protegerse encogiéndose hacia adentro lo mejor que pudo, pero fue inútil. Lo tenían inmovilizado. Su cuerpo gritaba. Protesta mientras el asalto continuaba y de repente se detuvo. Jason parpadeó a través de la neblina de dolor, su respiración entrecortada y superficial. Harper y Wells retrocedieron riéndose entre ellos como si acabaran de terminar un juego. Jason intentó moverse pero sus extremidades se sentían pesadas e insensibles. Harper. Esto una advertencia, dijo su voz baja y fría. Quédate en tu lugar, Carter, o la próxima vez no terminará tan fácil. Con eso dejaron sus botas crujiendo en el suelo mientras regresaban al crucero. Jason yacía allí, el sonido del motor desvaneciéndose en la distancia dejándolo solo en el bosque que oscurecía. El frío se filtró en su cuerpo maltratado pero no se movió, no podía. Miró hacia el dosel sobre las ramas esqueléticas enredadas contra el cielo crepuscular y por primera vez en años sintió el agudo aguijón de la desesperanza, pero muy debajo del dolor algo más se agitó, algo enterrado hace mucho tiempo, un recuerdo, una chispa. Jason cerró los ojos en el bosque, se quedó en silencio una vez más. El bosque estaba completamente quieto. Jason yacía en el suelo frío y duro, su cuerpo una sinfonía de dolor, cada respiración era una lucha superficial y el dolor agudo en sus costillas le decía que al menos una de ellas estaba fracturada. Su visión nadaba mientras miraba hacia el dosel esquelético de los árboles, sus ramas extendiéndose como garras dentadas contra el cielo que oscurecía. El débil sonido del patrullero policial desvaneciéndose en la distancia lo dejó en un silencio opresivo, roto solo por el susurro ocasional de las hojas agitadas por el viento. Durante mucho tiempo no pudo mover cada fibra de su ser, gritó que se quedara abajo para dejar que el frío entumezca su cuerpo y lo lleve a la inconsciencia, pero en algún lugar de las profundidades de su mente maltratada un destello de
instinto de supervivencia permaneció. Era débil, casi imperceptible, pero estaba allí un recordatorio del hombre que solía ser. Con un gemido Jason se obligó a darse la vuelta sobre su lado. El movimiento envió una nueva ola de dolor a través de su torso. Sus dedos arañaron el suelo congelado empujándose hacia adelante pulgada a pulgada agonizante hasta que pudo arrodillarse. El mundo se inclinó violentamente y por un momento pensó que podría desmayarse. Apretó los dientes concentrándose en la textura áspera de tenía que moverse. El recuerdo de la sonrisa fría de Harper y el veneno en sus palabras ardía en la mente de Jason. Quédate en tu lugar. La frase resonó como una burla alimentando la ira que hervía bajo su dolor. Apretó los puños, el suelo helado mordiendo sus palmas mientras se ponía de pie. Sus piernas temblaban amenazando con ceder, pero las deseó para que se mantuvieran firmes. El claro estaba inquietantemente tranquilo. La oscuridad invasora hacía que las sombras parecieran vivas. Jason escaneó el área. Su visión todavía estaba borrosa hasta que vio el hacha tirada donde la había dejado caer antes. Le tomó todas sus fuerzas tambalearse y recogerla. El peso familiar del mango lo apoyaba en el suelo. Usando el hacha como un bastón improvisado, comenzó el lento y agotador viaje de regreso a su cabaña. Cada paso era una batalla. Su cuerpo maltratado protestaba por cada movimiento, pero siguió adelante con el bosque que una vez había sido su santuario. Ahora se sentía opresivo. Los árboles imponentes se cernían sobre él como testigos silenciosos de su humillación. Cuando finalmente llegó a la cabaña, se derrumbó contra el marco de la puerta. Su respiración entrecortada. La calidez del interior era un contraste cruel con el frío helado que se había infiltrado en sus huesos, pero se obligó a entrar. Dejó caer el hacha junto a la puerta y se apoyó contra la pared, sus ojos escaneando la pequeña habitación escasa como si la viera por primera vez. La cabaña se sentía diferente ahora. Ya no era un refugio, era un recordatorio de su aislamiento, del hecho de que nadie vendría a ayudarlo. Jason se hundió en el suelo con la espalda contra la pared y dejó caer la cabeza entre las manos. Durante un largo rato se sentó allí en silencio. Los eventos de la noche se repetían en su mente. El dolor en su cuerpo no era nada comparado con la tormenta de emociones que se desataba en su interior. Ira, vergüenza, miedo, todos se agitaban juntos amenazando con consumirlo a él, pero debajo de todo eso había de Jason retrocedió a una época en la que había sido un luchador tanto de nombre como de espíritu. Cerró los ojos y los recuerdos volvieron a fluir. Momentos que había intentado tanto enterrar pero que ahora se levantó para la superficie con una claridad sorprendente. Tenía 16 años, de pie en un gimnasio poco iluminado que olía a sudor y linimento. Sus puños estaban vendados y su corazón latía con fuerza mientras se enfrentaba a un compañero de entrenamiento el doble de su tamaño. Su entrenador, un hombre canoso llamado Redward. Instrucciones desde la esquina: mantén la guardia alta, chico, no dejes que te vea estremecer. Jason recordó el escozor de los golpes de su oponente, el sabor de la sangre en su boca y el fuego en su pecho que se negó a dejarlo callar. Había perdido ese partido, pero Red le había dado una palmada en la espalda. Después una rara sonrisa rompiendo su ceño habitual. Tienes corazón, Carter, eso es lo que importa, el resto podemos enseñar. Esas palabras habían permanecido con él en cada pelea, cada agotadora sesión de entrenamiento, cada momento de duda. Lo habían llevado a través de las filas de combates amateurs y gimnasios deteriorados al circuito profesional. Jason Carter había sido un hombre a tener en cuenta, con un luchador conocido por su espíritu inquebrantable y su impulso implacable, pero esa vida había terminado la noche del accidente. El recuerdo lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La escena desarrollándose en su mente con dolorosa claridad. Era un combate por el campeonato, la pelea más importante de su carrera. Su oponente, un veterano llamado Marcus Hayes, había estado llevando a Jason implacablemente hasta sus límites. La multitud rugía con cada golpe, la adrenalina corría por las venas de Jason como fuego, y entonces sucedió un gancho perfectamente sincronizado. Conectó con Hayes Temple y el hombre se desplomó en la lona. Al principio Jason pensó que había terminado un knockout limpio, una victoria para sellar su legado, pero Hayes no se levantó. Los médicos se derrumbó, había sufrido una lesión cerebral traumática. Nunca despertó. Jason había tratado de seguir luchando después de eso, pero algo dentro de él había roto. El fuego que lo había impulsado durante tanto tiempo se extinguió, reemplazado por una culpa persistente que no podía sacudirse. Dejó el deporte, dejó la ciudad y trató de dejar esa parte de sí mismo atrás, pero ahora, sentado en el suelo de su cabaña, Jason se dio cuenta de que no podía permitirse el lujo de enterrar esa parte de sí mismo por más tiempo. No era solo un hombre tratando de vivir en paz, era un luchador, y los luchadores no se detuvieron. Jason se puso de pie ignorando las fuertes protestas de su cuerpo. Cojeó hasta el lavabo y se echó agua fría en la cara.
La conmoción lo sacudió y lo devolvió a la claridad. Su reflejo en el espejo roto sobre el lavabo era casi irreconocible. Su rostro estaba magullado e hinchado. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero había algo en esos ojos que no había estado allí en años. Determinación. Sabía que no podía enfrentarse a Harper y Wells directamente. Ellos tenían la insignia, el poder, la ley de su lado, pero Jason tenía algo que ellos no tenían. Él tenía corazón y tenía tiempo. Jason pasó el resto de la noche atendiendo sus heridas y ordenando sus pensamientos. Se movió con cuidado, haciendo una mueca de dolor con cada paso, pero su mente estaba muy concentrada. Encontró su vieja bolsa de lona escondida en la esquina de la cabaña. Una reliquia de sus días de lucha. Dentro, envuelto en una toalla, había un par de guantes maltratados. Los sostuvo en sus manos. El cuero desgastado era suave contra sus dedos y sintió una chispa del fuego que pensó que había perdido. No dejaría que lo rompieran otra vez. Sol estaba empezando a levantarse cuando Jason salió, el aire frío de la mañana le mordía la piel, el bosque se extendía ante él, silencioso y quieto, pero ya no se sentía opresivo, se sentía como un campo de batalla, un lugar donde podía reclamar lo que le habían cu. No sabía exactamente cuál sería su próximo movimiento, pero sabía una cosa con certeza, no se quedaría abajo. Jason Carter estaba de pie en el claro detrás de su cabaña, la luz de la mañana se filtraba a través de los árboles mientras Frost todavía se aferraba al suelo, su cuerpo protestaba con cada movimiento, sus costillas gritaban con cada respiración y sus músculos dolían por la brutal paliza de la noche anterior, pero ignoró el dolor era un viejo compañero, uno con el que había aprendido a vivir durante sus días de lucha, esta vez no era un oponente o una audiencia lo que lo impulsaba. Era algo más profundo. Algo primitivo, no iba a dejar que Harper y Wells ganaran, no sin luchar. Los guantes maltratados que había desenterrado de su vieja bolsa de lona colgaban de su cuello, se sentían más pesados de lo que recordaba, como si llevaran el peso de todo lo que había intentado dejar atrás. Se los puso en las manos. El cuero gastado abrazó sus nudillos como un viejo amigo. Su mente se desvió hacia las incontables horas pasadas en el gimnasio. El golpeteo rítmico de los puños contra el pesado saco. Los gritos de aliento o reprimenda de su entrenador. Leía, controla tu respiración. Carter, no dejes que el dolor tome las decisiones por ti. Mantente concentrado. Mantén la calma. Esas palabras resonaron en su mente ahora que estaba solo en el claro. Necesitaba entrenar no solo para recuperar su fuerza, sino para prepararse para lo que viniera después. No sabía que estaban planeando Harper y Wells, pero estaba seguro de que no habían terminado. No lo atraparían de nuevo. Jason instaló un área de entrenamiento improvisada usando lo que tenía a mano. Un gran árbol sirvió como saco de boxeo. Su tronco envuelto en tela vieja para proteger sus guantes. Buscó piedras pesadas alrededor de la cabaña para usar sus pesas. No era mucho, pero era suficiente. Los primeros golpes enviaron fuertes sacudidas de dolor a través de sus costillas, pero no se detuvo. Cada golpe. Incluso mientras su cuerpo protestaba, se concentró en su respiración tal como Red le había enseñado: inhalar por la nariz, exhalar por la boca firme. Incluso él cayó en un ritmo, cada golpe puntuado por una exhalación aguda. Pasaron las horas, el sol subiendo más alto en el cielo. Jason se esforzó hasta el límite de su resistencia, luego un paso más, su camisa se le pegaba a la espalda empapada de sudor a pesar del frío. Sus nudillos palpitaban debajo de los guantes, pero no se detuvo, no podía, esto no era solo entrenamiento, era supervivencia. Para cuando finalmente dio un paso atrás, su pecho jadeante, el claro estaba bañado por la luz dorada del atardecer. Jason se apoyó contra el árbol, sus guantes colgando flojos alrededor de su cuello. Su cuerpo dolía de formas que no había sentido en años, pero había un fuego en su pecho que no había estado allí la noche anterior. Por primera vez en mucho tiempo se sintió vivo mientras recogía su equipo improvisado. Un sonido llegó a sus oídos, un débil crujido de pasos en el suelo cubierto de escarcha. Jason congeló cada músculo tensándose mientras escudriñó la línea de árboles, vislumbró un movimiento, el débil destello de metal, su corazón se aceleró, pero se obligó a mantener la calma. Carter, una voz gritó en voz baja y burlona.
Tú aquí afuera era Harper. Jason apretó los guantes en su mano y entró en las sombras de los árboles, moviéndose en silencio mientras se posicionaba para tener una mejor vista. Harper se paró al borde del claro, su mano descansaba casualmente en su cinturón, sus ojos escaneaban el área. Wells estaba con él, de pie unos pasos detrás de él, su expresión era ilegible. La mente de Jason corría. Esta vez no habían venido en el crucero, debieron haberlo estacionado más arriba en la carretera, eso significaba que no querían ser vistos, lo que fuera que estuvieran planeando, no era un asunto oficial de la policía. Vamos, Carter. Harper gritó de nuevo, su voz goteaba con falsa amabilidad, solo queremos hablar. Jason se quedó. La ventaja aquí, conocía el terreno, los escondites. Harper y Wells estaban en su territorio. ¿Ahora crees que está aquí?, preguntó Wells en tono bajo. Harper se encogió de hombros, no importa, lo encontraremos tarde o temprano. Jason apretó la mandíbula, su mente trabajaba rápido, no podía enfrentarlos directamente, todavía no, estaban armados y todavía se estaba recuperando, pero tampoco podía dejarlos vagar libremente por su casa, necesitaba enviar un mensaje para recordarles que no era un blanco fácil. Mientras Harper y Wells avanzaban hacia el claro, Jason los rodeó manteniéndose agachado y usando los árboles como cobertura, tomó una piedra. La sopesó en su mano y apuntó a un lugar justo detrás de ellos, la piedra cayó al suelo con un ruido sordo y ambos oficiales se dieron la vuelta, sus manos fueron a sus armas. ¿Qué diablos fue eso?, Wells murmuró, mantente alerta. Harper respondió con voz tensa, está aquí. Jason se permitió una pequeña sonrisa sombría, no iba a pelear con ellos hoy, pero tampoco iba a dejar que se sintieran cómodos. Moviéndose en silencio a través de la maleza, repitió la maniobra, arrojando otra piedra a un lugar diferente. Los oficiales se agitaron más, sus movimientos eran espasmódicos mientras escaneaban los árboles. Carter, Harper gritó, su voz cargada de frustración, ¿crees que esto es un juego? Jason no respondió, dejó que el silencio se extendiera espeso y opresivo. Harper y Wells intercambiaron una mirada y Jason pudo ver la incertidumbre en sus ojos. No estaban acostumbrados a estar a la defensiva. Después de unos minutos tensos, Harper escupió al suelo y le hizo un gesto a Wells para que lo siguiera. Nos ocuparemos de esto más tarde, murmuró, su tono amargo. Vamos. Jason observó mientras se retrataban sus formas desapareciendo entre los árboles. Se quedó en las sombras hasta que estuvo seguro de que se habían ido. Luego emergió al claro, su corazón todavía latía con fuerza, pero sintió una oleada de satisfacción. Había cambiado las tornas y tan solo por su mente acelerada esto no había terminado. Harper y Wells volverían y la próxima vez no solo buscarían intimidarlo, necesitaba estar listo, necesitaba un plan. Mientras caía la noche, Jason se sentó en la pequeña mesa junto a la ventana mirando hacia la oscuridad. Sus manos descansaban sobre los guantes frente a él, el cuero gastado, un recordatorio tangible de quién solía ser. Ya no era ese hombre, pero tal vez necesitaba serlo solo por un rato. Jason respiró profundamente, su resolución se endureció. No sabía lo que traería el día siguiente, pero sabía una cosa con certeza: no iba a dejar que Harper y Wells dictaran su vida nunca más. La lucha estaba lejos de terminar, solo estaba comenzando. La noche se envolvió alrededor de la cabaña de Jason como un pesado sudario, el silencio opresivo roto solo por el ocasional crujido de las viejas paredes de madera. Se sentó en la pequeña mesa, sus guantes descansando a su lado. Su mente era un torbellino de pensamientos. La confrontación anterior con Harper y Wells había sido una victoria temporal, pero no cambiaba la realidad de la situación. Iban a volverlo, sabía, en sus huesos, y la próxima vez no se irían hasta que tuvieran lo que querían. Jason miró por la ventana, sus ojos escaneando el bosque oscurecido. El fuego en su pecho no se había atenuado, pero estaba templado ahora por una creciente sensación de urgencia. No podía esperar a que hicieran el siguiente movimiento, necesitaba actuar para tomar el control de la situación antes de que se le escapara de las manos. Su mirada se desvió hacia su teléfono que estaba sobre la mesa. El dispositivo era viejo, su pantalla rota, un testimonio de años de uso y desgaste, pero funcionaba. Lo cogió. Sus dedos se cernieron sobre la pantalla. Consideró llamar a alguien, a quien fuera, pero rápidamente descartó la idea. ¿Quién le creería en un pueblo como Northwood? La palabra de un hombre negro contra la de dos policías no valía mucho. El frustrado Jason dejó el teléfono y se reclinó en su silla. Sus costillas, que había soportado
No podía ir a la policía y no podía confiar en que nadie más lo defendiera. Si iba a exponer a Harper y Wells, tendría que hacerlo él mismo. El pensamiento despertó algo en él. Una idea que se había estado formando desde el momento en que había cogido sus guantes. Si podía encontrar pruebas de su corrupción, pruebas de que no solo lo estaban atacando a él, sino que tenían un historial de abuso, podría tener una oportunidad. No necesitaba convencer a todo el mundo. Solo a suficientes personas. Para hacer que sus acciones sean imposibles, Jason se puso de pie haciendo una mueca de dolor cuando el movimiento envió un dolor a través de su torso, agarró una linterna del estante cerca de la puerta y salió al aire frío de la noche mordiendo su piel. El bosque era una criatura diferente por la noche, sus sombras más profundas, su silencio más opresivo, pero Jason no dudó, sabía a dónde tenía que ir. El pequeño puesto de policía en las afueras de la ciudad era poco más que una choza glorificada, una reliquia de una época en la que Northwood había sido más un campamento maderero que un pueblo. Jason lo había pasado incontables veces en su camino hacia el bosque, pero nunca le había dado mucha importancia esta noche. Se alzaba ante él como una fortaleza, se agazapó detrás de una línea de arbustos. Su linterna se apagó para evitar llamar la atención, el edificio estaba oscuro, sus ventanas reflejaban el débil resplandor de la luna, no había autos en el pequeño estacionamiento de tierra. No había señales de actividad. El corazón de Jason latía con fuerza en su pecho mientras escaneaba el área, su aliento visible en el aire frío de la noche. La parte racional de él gritó que se diera la vuelta para irse antes de meterse en problemas aún más graves, pero la parte que se había negado a quedarse abajo después de que Harper y Wells lo golpearan, lo instó a seguir adelante. No podía seguir corriendo, necesitaba encontrar algo, cualquier cosa que pudiera entrenamiento le dieron una facilidad practicada. Llegó al costado del edificio y probó la ventana más cercana, estaba cerrada. Maldijo en voz baja y se movió a la siguiente. Esta se abrió con un leve crujido y Jason se levantó a través de su cuerpo protestando por el movimiento en el interior. El aire estaba viciado y pesado con el olor a polvo y milo. Jason se agachó en la oscuridad escuchando cualquier sonido de movimiento. El edificio estaba en silencio. Sacó su linterna y la encendió. El haz estrecho que cortaba la penumbra. El puesto de avanzada era tan poco impresionante por dentro como por fuera. Un solo escritorio estaba en el centro de la habitación, su superficie abarrotada de papeles y una computadora obsoleta. Archivadores se alinean en las paredes, sus cajones ligeramente entreabiertos. Jason se movió hacia el escritorio primero revisando los papeles. Con movimientos rápidos y eficientes, la mayoría eran multas de tránsito rutinarias, informes de incidentes, pero nada que vinculara a Harper y Wells con alguna mala acción. La frustración aumentaba. Jason volvió su atención a los archivadores, abrió el primer cajón y comenzó a hojear las carpetas. Muchas eran viejas, sus etiquetas descoloridas e ilegibles, pero una le llamó la atención, era más gruesa que las otras, está marcada con un solo nombre: Harper. Jason sacó la carpeta y la puso sobre el escritorio. Abrió sus ojos escaneando el contenido. Las primeras páginas eran mundanas revisiones de desempeño, copias de elogios, pero a medida que cavaba más profundo el tono del documento cambió: quejas de fuerza excesiva, acusaciones de mala conducta, informes de paradas injustificadas dirigidas a minorías. El pulso de Jason se aceleró al leer cada línea, el peso de las palabras hundiéndose. Esto era la prueba de que Harper no era el oficial pulcro que pretendía ser. Jason sacó su teléfono y comenzó a fotografiar cada página, sus manos firmes a pesar de la adrenalina corriendo por él. Cuando terminó con el archivo de Harper, buscó uno sobre Wells. Bajo capas de la burocracia, el corazón de Jason latía con fuerza mientras guardaba su teléfono en el bolsillo. Había encontrado lo que necesitaba, pero salir era otra cuestión completamente distinta. Se acercó a la ventana y se congeló al oír el leve sonido de los neumáticos sobre la grava. Se le heló la sangre. Alguien estaba entrando al estacionamiento. Rápidamente apagó su linterna y se agachó. Sus ojos se tensaron en la oscuridad. El sonido de las puertas de un coche al cerrarse resonó en la noche tranquila, seguido por el crujido de las botas sobre la grava. La mente de Jason corría mientras calculaba sus opciones. No podía salir por donde había venido. Quienquiera que estuviera afuera lo vería. Su única opción era esconderse. Jason se movió en silencio hacia un rincón de la habitación, presionándose contra la pared detrás de uno de los archivadores. Disminuyó la velocidad de su respiración. Sus músculos se tensaron como un resorte.
La puerta del outpost crujió al abrirse y unos pasos pesados resonaron en el interior. «Maldita sea, sal de nuevo». Una voz murmuró. No era Harper ni Wells. Jason reconoció la voz. Era el oficial Barlow, uno de los agentes más jóvenes de la ciudad. Barlow no era conocido por ser particularmente brillante, pero no era tan abiertamente corrupto como algunos de sus colegas. Jason se quedó perfectamente quieto, su corazón martilleaba en su pecho mientras Barlow se movía por la habitación. El agente murmuró para sí mismo mientras hurgaba en el escritorio. Su linterna arrojaba rayos erráticos de luz a través de las paredes. Jason contuvo la respiración deseando permanecer invisible después de lo que pareció una eternidad. Barlow dejó escapar un suspiro irritado y salió de la habitación. El sonido de sus pasos se alejó seguido por el portazo de un auto en el retumbar del motor. Cuando el vehículo se alejó, Jason esperó varios minutos, su cuerpo tenso antes de moverse. Finalmente se deslizó de nuevo por la ventana y hacia la fría noche, sus movimientos rápidos. Cabaña, los archivos y fotografías guardados de forma segura en su bolsillo. La adrenalina lo llevó todo el camino a casa, donde cerró la puerta detrás de él y se apoyó en ella. Su pecho agitado tenía lo que necesitaba: prueba de la corrupción de Harper y Wells, pero la pregunta seguía siendo ¿qué haría con él? Jason se sentó a la mesa con el teléfono en la mano, se desplazó por las fotos, su ira hervía a fuego lento con cada página que leía. No podía acudir a las autoridades locales, eran cómplices o al menos indiferentes. Si quería justicia, tendría que ir más allá, tendría que hacer esto público. Abrió su computadora portátil, su pantalla arrojaba un brillo pálido en la habitación oscura, sus dedos se cernían sobre el teclado mientras consideraba su próximo movimiento. Podía subir las fotos de forma anónima, enviarlas a un medio de noticias o incluso compartirlas en las redes sociales, pero no importaba lo que eligiera. Una cosa estaba clara: una vez que presionara enviar, no habría vuelta atrás. Jason respiró profundamente y comenzó a escribir. La lucha no había terminado, solo estaba comenzando. Jason miró el brillo de la pantalla de su computadora portátil, el cursor parpadeaba en la parte superior del documento en blanco, el costado de Ence en la cabaña era opresivo, roto solo por el tic-tac constante del reloj en la pared. Podía sentir el peso de su decisión presionando sobre él, la enormidad de lo que estaba a punto de hacer. Los archivos que había descubierto en The Outpost estaban en la mesa junto a él, su contenido condenatorio se grabó a fuego en su mente. Tenía la prueba, la evidencia que podría exponer a Harper y Wells por lo que realmente eran, pero los expos se aferraban a que no era sin riesgo. Abrió una nueva pestaña y se desplazó por algunos sitios web de noticias considerando sus opciones. Algunos de los medios más grandes tenían líneas de información para denunciantes que prometían anonimato y protección. Otros permitían cargas directas de evidencia. Jason dudó. Estas eran organizaciones sin rostro muy alejadas de Northwood. ¿Podía confiar en que se preocuparan por lo que estaba sucediendo en su pequeño pueblo aislado? ¿Se darían cuenta siquiera? Su dedo se cernió sobre el panel táctil y por un momento consideró apagar la computadora portátil de inmediato, pero luego pensó en la sonrisa petulante de Harper. El tono burlón en su voz cuando escupió. «Quédate en tu lugar, Carter». El recuerdo de las botas de Wells golpeando sus costillas envió una nueva ola de dolor. Dolor a través de su pecho. No podía quedarse en silencio. Esta vez no. Jason cambió de pestaña a las redes sociales. Una elección impulsiva, pero algo sobre su inmediatez le atraía. El mundo no necesitaba un guardián, necesitaba ver la verdad cruda y sin filtros. Abrió una cuenta bajo un seudónimo, algo lo suficientemente genérico para evitar sospechas inmediatas. Luego comenzó a subir las fotos que había tomado en el Outpost, cada una acompañada de una breve descripción fáctica. La primera imagen era una copia de una queja por fuerza excesiva contra Harper presentada por un hombre local que afirmó que Harper lo había golpeado durante una parada de tráfico de rutina. Jason la siguió con una foto de una segunda queja, esta acusando a Wells de apuntar a residentes minoritarios para paradas injustificadas. Luego vinieron los documentos más recientes, los que mostraban un patrón de perfilación, racias y abuso que se remonta a años atrás. Cuando terminó se sentó y leyó la publicación. Era breve, directa y condenatoria. Presionó publicar antes de poder dudar de sí mismo, viendo cómo la pantalla se actualizaba para mostrar su publicación en vivo. La cuenta era anónima, pero las fotos hablaban por sí solas. La respuesta fue casi en cuestión de minutos. La publicación comenzó a ganar fuerza,
los comentarios y las publicaciones comenzaron a llegar, algunos expresando indignación, otros incredulidad. Jason vio que las notificaciones llegaban con el pulso acelerado. Esperaba a Aten amplificar la publicación y la llevó a personas mucho más allá de Northwood. ¿Es real? Un comentarista escribió: si es así, estos tipos deberían estar en la cárcel. Esto es repugnante. ¿Cómo se ha permitido que esto continúe durante tanto tiempo? Otro dijo, pero no todos los comentarios fueron de apoyo. Algunas voces se levantaron en defensa de la policía y acusaron a Jason de fabricar la evidencia o sacarla de contexto. No conoces la historia completa. Un usuario argumentó que los policías tienen un trabajo difícil. Tal vez estas personas se lo merecían. La mandíbula de Jason se tensó al leer los comentarios despectivos. Sabía que esto sucedería. Exponer la verdad fue solo el primer paso. Convencer a las personas de que se preocuparan fue otra batalla completamente diferente. Aún así, el gran volumen de atención le dio esperanza para cada escéptico. Había docenas de otros expresando su apoyo exigiendo responsabilidad a medida que avanzaba la noche. La publicación de Jason continuó difundiéndose. Los activistas locales lo recogieron, lo compartieron con sus redes y etiquetaron a periodistas y grupos de defensa. Las fotos y los textos que las acompañaban comenzaron a circular en otras plataformas atrayendo la atención de personas mucho más allá de Northwood. Jason sintió una oleada de optimismo cauteloso por primera vez. Sentía que no estaba solo, pero la euforia duró poco. Un fuerte golpe en la puerta de la cabaña rompió el silencio y Jason se levantó de su asiento. Su corazón se le subió a la garganta cuando el sonido resonó por la habitación. Congeló su mente acelerada. Nadie visitaba su cabaña, especialmente no a estas horas de la noche. El golpe volvió a sonar más fuerte esta vez. Jason agarró su teléfono y apagó la pantalla, sumiendo la habitación en la oscuridad. Se movió en silencio hacia la ventana. Mirando a través de la cortina, una sola figura estaba afuera iluminada por el débil resplandor de una linterna, incluso en la penumbra. Jason reconoció los home. Se aceleró. Se apartó de la ventana. Su mente trabajaba rápidamente. Harper debe haber visto la publicación. No había otra explicación para que apareciera aquí ahora. Jason consideró sus opciones. Podría intentar salir de esto con palabras, pero Harper no estaba allí para hablar. Podía intentar correr, pero ¿a dónde iría? Harper y Wells tenían a toda la ciudad a su disposición. Otro golpe seguido de la voz baja y amenazante de Harper. Carter, sé que estás ahí, abre la puerta. Las manos de Jason se apretaron en puños. Sintió la urgencia de confrontar a Harper para exigir respuestas, pero se obligó a mantener la calma. Este no era el momento para decisiones apresuradas, necesitaba pensar estratégicamente. Los golpes se detuvieron y por un momento hubo silencio. Luego, Jason escuchó el inconfundible sonido de pasos rodeando la cabaña. Harper estaba buscando otra forma de entrar. Jason se movió rápidamente hacia la puerta trasera, deslizó la cerradura en su lugar. Agarró su bolso de lona de la esquina. Metió sus guantes y algunos artículos esenciales adentro si Harper entraba. Jason necesitaba estar listo mientras cerraba la bolsa. Su teléfono vibró en la mesa. El ruido repentino lo hizo saltar. Lo agarró y vio una notificación de su cuenta anónima. La publicación había sido recogida por un medio de noticias regional. Su página enlazaba a su carga original. El titular decía: la policía local acusada de abuso sistemático en un pueblo pequeño. Jason se quedó sin aliento en la garganta. El correo había ido más allá de su control. Ahora estaba afuera en el mundo imposible de recuperar. Harper debió haberlo visto o alguien le había avisado. Otro ruido afuera, un leve sonido de raspado. Jason se giró hacia la ventana, su adrenalina subiendo. Harper era persistente, pero Jason no se lo iba a poner fácil. Se fue al otro lado de la cabaña manteniéndose fuera de la vista. Mientras consideraba su próximo movimiento, su computadora portátil todavía estaba abierta sobre la mesa. La pantalla emitía un brillo.
de su bolso. Si Harper entraba no podía permitirse el lujo de dejar atrás ninguna evidencia que lo vinculara con el correo. Un fuerte estruendo rompió el silencio de la tienda. El corazón de Jason dio un vuelco. Harper se había abierto paso dentro de la cabaña. Jason apretó los dientes, su mente acelerada. No podía enfrentar a Harper de frente, aún no necesitaba estar un paso por delante. Jason se deslizó fuera por la puerta trasera con su bolso colgado sobre su hombro. El aire frío de la noche mordía su piel. Pero no se detuvo, se movió rápido y silenciosamente hacia el bosque. Las sombras lo tragaron por completo mientras desaparecía entre los árboles. Un solo pensamiento ardía en su mente: esto no había terminado ni por asomo. El bosque era el único santuario de Jason ahora. Su dosel oscuro lo envolvía como una capa. Se movió rápido pero con cautela, su aliento empañando el aire frío de la noche. Cada paso lejos de la cabaña se sentía como una pequeña victoria. Todavía podía escuchar los ecos distantes de la voz de Harper amortiguada por los árboles, pero no se atrevió a mirar atrás. No tenía dudas de que Harper estaba furioso e implacable, pero Jason también conocía el bosque mejor que la mayoría. Si se mantenía alerta, podría mantenerse a la vanguardia. El bolso de Jason, colgado firmemente sobre su hombro, golpeaba ligeramente contra su espalda. Con cada paso adentro eran las herramientas que necesitaba para seguir luchando: su teléfono, la computadora portátil y los guantes que se habían convertido en un símbolo de su resolución. Sus costillas dolían con cada respiración, pero presionaba impulsado por algo más fuerte que el dolor, una negativa a dejar que Harper y Wells ganaran. Después de lo que parecieron horas de caminata, Jason llegó a un pequeño claro, se detuvo para recuperar el aliento, se agachó para evitar ser recortado contra el cielo iluminado por la luna. El claro estaba tranquilo salvo por el susurro de las hojas en el viento. Jason escaneó el área, sus ojos agudos detectaron el tenue cow. Desgastada, abandonada durante años, pero serviría como refugio temporal. Jason se dirigió a la cabaña, sus movimientos deliberados y silenciosos. La puerta crujió cuando la abrió, el interior estaba oscuro y mohoso. Dejó su bolso en el suelo y se apoyó contra la pared. Finalmente se permitió un momento para descansar. Su cuerpo gritó en protesta. El dolor de sus heridas estalló ahora que la adrenalina estaba desapareciendo, pero no podía parar todavía. Sacó su teléfono y lo encendió. La luz de la pantalla casi cegó en la habitación oscura. Su publicación anónima había seguido ganando terreno mientras había estado en movimiento. Miles de comentarios inundó la página, muchos ofreciendo apoyo, otros debatiendo la validez de las afirmaciones. Jason se desplazó por ellas rápidamente, con el corazón palpitando con fuerza cuando se dio cuenta de lo lejos que se había extendido la historia. Los medios de comunicación regionales la estaban recogiendo y varias cuentas más grandes habían compartido el post, amplificando su alcance, pero la creciente visibilidad también traía peligro. Jason sabía que Harper y Wells no se detendrían ante nada para silenciarlo ahora. Probablemente ya habían relacionado la publicación con él, incluso si no podían probarlo directamente. El tiempo se estaba acabando y necesitaba actuar antes de que pudieran cerrar el trato. Jason abrió la computadora portátil y comenzó a escribir furiosamente. Redactó un mensaje dirigido a varios periodistas y organizaciones de derechos humanos, adjuntando las fotos y los documentos que había recopilado. Sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado, cada pulsación de tecla era un acto desafiante. Ya no estaba luchando solo por sí mismo, estaba luchando por cada persona que Harper y Wells habían victimizado, por cada injusticia que había sido barrida bajo la alfombra. Cuando terminó, Jason se detuvo por un momento, su dedo se cernió sobre el botón de enviar. Este era el punto de no retorno. Respiró profundamente. Siguiente, el mundo empezó a cambiar. Jason se despertó con el sonido de los pájaros cantando fuera de la cabaña. Su canto contrastaba marcadamente con la tensión que lo había dominado toda la noche. Revisó su teléfono y se encontró con una avalancha de notificaciones. La publicación se había vuelto viral. Los periodistas se comunicaban pidiendo entrevistas y evidencia adicional. Los grupos de defensa pedían investigaciones exigiendo responsabilidades al Departamento de Policía de Northwoods. El pecho de Jason se apretó mientras se desplazaba por los mensajes. Había querido esto, necesitaba esto, pero la realidad era abrumadora. Su historia ya no era suya. Se había convertido en un grito de guerra, un símbolo de resistencia contra la corrupción y el abuso, pero con esa visibilidad llegó el peligro. Harper y Wells no darían marcha atrás, no cuando sus carreras enteras estaban en juego.
Los pensamientos de Jason fueron interrumpidos por el sonido distante del motor de un automóvil. Su pulso se aceleró cuando se acercó a la ventana y miró a través del vidrio cubierto de suciedad. Un todoterreno negro estaba estacionado al borde de la carretera. El claro sus ocupantes todavía dentro. Jason se agachó, su mente acelerada. No era Harper's Cruiser, quienesquiera que fueran estas personas no eran la policía local. Las puertas del SUV se abrieron y dos hombres salieron. Estaban vestidos de civil, su movimiento tranquilo y deliberado. Jason observó mientras se acercaban a la cabaña, sus ojos escaneando el área. No los reconoció, pero algo en su comportamiento lo puso nervioso. Se movían como profesionales, su presencia desconcertante en su tranquila confianza. Jason agarró su bolso y se movió hacia la parte trasera de la cabaña. No podía arriesgarse a una confrontación ahora. No se deslizó por la puerta trasera y entró en el bosque, sus movimientos rápidos y silenciosos. Los árboles se cerraron a su alrededor, sus sombras ofreciendo una sensación de protección. No se detuvo hasta que estuvo segura. Jason observó mientras los dos hombres registraban la cabaña. Se movían metódicamente, revisando cada rincón antes de dar un paso atrás. Afuera, uno de ellos sacó un teléfono e hizo una llamada, su voz demasiado baja para que Jason lo escuchara. Después de unos minutos regresaron al SUV y se marcharon, dejando el claro vacío. Una vez más Jason dejó escapar un suspiro tembloroso, su mente acelerada. ¿Quiénes eran? Agentes federales, investigadores privados, quienesquiera que fueran. Su presencia significaba que la historia había llegado a personas mucho más allá de Northwood. Jason sintió un destello de esperanza. Tal vez esta lucha ya no era solo suya. Al final del día, la presión sobre el departamento de policía de Northwood había llegado a un punto de ebullición. Los manifestantes se reunieron fuera de la estación, sus cánticos resonaban en las calles, carteles que exigían justicia y rendición de cuentas llenaban el aire. Sus mensajes eran claros e inquebrantables. Las estaciones de noticias locales estaban inundadas de cobertura, sus reporteros capturaban el creciente malestar dentro de la estación. Harper y Wells estaban acorralados. El jefe de policía, un hombre que durante mucho tiempo había hecho la vista gorda ante sus acciones, ahora estaba bajo escrutinio. Las quejas y las pruebas que Jason había filtrado eran innegables y la protesta pública era demasiado fuerte para ignorarla. Jason observó las protestas desde la distancia, su corazón pesado con una mezcla de emociones. Había encendido la chispa, pero el fuego ahora estaba fuera de su control. Sintió un profundo sentido de responsabilidad por lo que estaba sucediendo, pero también un creciente sentido de inquietud. Harper y Wells no se rendiría sin luchar y Jason sabía que todavía estaban allí esperando su oportunidad de contraatacar. Cuando cayó la noche, Jason regresó al bosque con la mente consumida por pensamientos de lo que vendría después. La pelea aún no había terminado, pero por primera vez sintió un sentido de propósito, una claridad que no había experimentado en años. Ya no era solo un luchador, era una voz a favor del cambio, un símbolo de resistencia y no se detendría hasta que se hiciera justicia. Gracias por ver. Si disfrutaste de esta historia, no olvides suscribirte al canal para ver más historias poderosas y que invitan a la reflexión. Asegúrate de compartir este video con otras personas que apreciarían su mensaje y explorar nuestras otras historias que profundizan en las luchas y los triunfos humanos. Tu apoyo significa mucho. Mantengamos la conversación.